El día en ruta, comentando la noticia con tus animadores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Las 6:32 en la mañana, muy buenos días. Puerto Rico, a ver qué está pasando en el país y en el mundo. Yo quisiera arrancar esta mañanita. Buenos días a todos los oyentes de 97.7 en cualquier parte del mundo. Si hay alguno que esté sintonizando de casualidad, conectadito a nuestro canal de Liberty, el canal 386 en Liberty, esta mañana pretendemos hacer algunas pruebas de lo que puede ser la transmisión de este programa desde aquí, desde los estudios de 97.7 Nueva Vida. Compañeros, esta noticia me llamó mucho la atención porque hay 1,700 ya reconocidos epidemiólogos del mundo y profesionales de la salud que están firmando una petición que está cimentada en lo que ellos le llaman un Age-Based Strategy, en una estrategia basada en edad para seguir manejando este asunto del COVID-19 y que se pueda retornar a la normalidad a la mayor brevedad posible, protegiendo a los grupos que están a riesgo, los mayores de edad, de una forma más directa, a aquellos que tienen otras condiciones de salud que también están a riesgo, pero que la sociedad que es más joven, la parte de la sociedad que es más fuerte, regresen a su vida normal, ¿ok? Es basado como en qué nivel de riesgo tiene cada segmento de la población y así vamos a aplicar las reglas. Bien. Los nombres de los doctores, todos son, ¿verdad? Por lo menos voy a mencionar 3 de estos epidemiólogos de reconocimiento internacional. El doctor Martin Kulldorff. Él es de la Universidad de Harvard. Está el doctor Sunetra Gupta, que ya con el apellido sabemos que es hindú. Él es de la Universidad de Oxford, y el doctor Jayanta Bhattacharya, él es de Stanford. O sea, tú tienes aquí 3 duros de Harvard, Oxford y Stanford a cargo de esta iniciativa, porque en esta etapa del juego ellos establecen que ya hay protocolos de cómo administrar medicamentos, cómo tratar al paciente, y que en esta etapa del juego seguir con, ¿verdad?, la consigna de los lockdowns no es beneficioso para nadie. Me hizo recordar cuando lo leí el detalle que nos trajo Angie González, que nos dijo que han muerto por suicidio relacionados a el encierro. 850,000 personas se han quitado la vida. Y Liz Millán también lo trajo de salud mental, personas afectadas. Correcto, Liz fue quien lo trajo, tienes toda la razón. A nivel emocional, personas que se han afectado y recurrieron a quitarse la vida, casi un número bien cerca a la muerte del COVID, a los que han muerto por COVID. Así es. Pero, o sea, me pregunto yo, la masa de la gente que tiene la edad, pero que por alguna condición de salud estaría, o sea, tendrían la recomendación de quedarse, ¿verdad? ¿Qué por ciento será? Porque hay mucha gente joven con condiciones de salud que son de riesgo. Por eso, ellos hablan de los que, no solamente a los adultos, los que tienen condiciones de salud de riesgo, entran en un grupo también de trabajarlo de una manera particular, pero los que están totalmente saludables no deben tener las restricciones que tienen los que tienen mayor edad y los que tienen alguna condición de salud, ¿verdad?, de cuidado, y tiene todo el sentido. Claro, pero no informa qué cantidad de gente. No, esa parte por lo menos el artículo no aborda en términos de porcientos de población, no. Porque yo me pongo a pensar en la cantidad de gente que pues que somos más jóvenes, ¿verdad? Yo tengo 45. Pero pues me tengo que tomar mi pastillita para la presión, estoy gordito. Dicen que yo estoy dentro del grupo de riesgo. Pues sí, o sea, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, ¿qué cantidad de gente estaríamos hablando? Que, por ejemplo, la obesidad es una pandemia aparte, ¿tú sabes? Sí. Digo yo. Y entiendo la parte del comentario que tú vas en esa línea. Esas son cosas que precisamente parte de las reglas que se establecen, bregando con esas distintas realidades de la población, pues los médicos, porque tienen el conocimiento, son los que toman la iniciativa, particularmente en este caso estos epidemiólogos, que al unirse 1,700, hay 500 científicos que se han unido a la iniciativa de ellos.
otros que están en áreas relacionadas a la salud, enfermeros y demás en área de la salud, ya suman en total 1,700, ¿ok? Liderados por estos tres. Me parece que es una buena iniciativa de ir en una ruta del mensaje diferente. Claro, los medios no le están prestando atención a esta noticia y eso es parte de cómo, ¿verdad? Cuando los medios principales establecen una línea editorial o los controla un grupo pequeño, pues tú estableces solamente un solo mensaje a toda la población. El mensaje que a ese grupo esté interesado en que la población siga recibiendo. Pero a mí me parece que esto es una noticia para que la gente no se entere por Nueva Vida. Se debieron haber enterado ya por todos los periódicos del país. Es verdad. Son sobre 500 especialistas, como tú bien mencionas, y no creo que hayan dado una opinión de un día para otro. Presumo por lo que se ve que llevan tiempo estudiando, correcto, analizando los casos, ¿verdad?, donde han surgido pérdidas. Yo sé de personas con su sistema comprometido hasta cierto punto, como decía Fernán, que son asintomáticos, aún con el sistema comprometido. Sí, porque más bien se dice, ¿verdad?, que los asmáticos y todas aquellas personas con los pulmones, pero un catarrito, algo que tú desconoces, que te baje el sistema tan y tan fuerte, pues entonces, o sea, esto es impredecible, es lo que te quiero decir. Claro. Por lo tanto, tenemos que regresar a la normalidad con todas las precauciones, en mi opinión. Claro. Con todas las precauciones, ¿verdad? Si hay que usar mascarilla, se usa mascarilla. Si tenemos que hacer lo que sea, lo hacemos, pero continuamos nuestra vida. Fíjate, Axel, nuestro pana de Connecticut, que siempre nos escucha, él es un paciente trasplantado de riñón con tratamiento de plasma en la sangre, que se lo tiene que hacer constantemente. Y a él le dio el COVID y le dio duro, pero pasó. ¿O sí? Entonces, sí, pasó. O sea que no... Qué bueno. Le dio una monga fuerte, que lo tumbó, Sí. pero se recuperó. Sí, lo que se ha dicho desde el principio es eso. Yo sé que alguna gente, y yo creo que nosotros en el proceso, en la repetición hay mucha educación, ¿no? El COVID es mortal cuando no hay ningún tipo de tratamiento, pero el COVID de por sí no es que sea un virus letal. Al principio lo fue porque no se hacía nada, porque no se permitió administrar ningún tipo de medicamento al principio, solamente era un protocolo bastante raro, extraño, acetaminofén nada más, para tratar un virus nuevo. Luego, cuando en Italia los médicos se pusieron para su número porque estaban perdiendo demasiada gente, establecieron una serie de tratamientos que viraron totalmente a la situación en Italia, ¿verdad? Antiinflamatorios para los pulmones, una serie de medicamentos que empezaron a salvar vidas y que dio un giro tremendamente. Fíjate cómo nosotros nunca hemos tenido una crisis, como hemos dicho en tantas y tantas ocasiones. Yo creo que la clase médica ha sido clara en eso. Así que yo creo que sí, en tanto tiempo después debemos estar ready para una nueva etapa que no la están diciendo gente no competente en el campo. Estás hablando aquí de los meromeros de las 3 universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, ¿verdad? Harvard, Oxford, Stanford. Esto no es un invento, es gente seria. Correcto, que no están relacionadas a la política, que yo creo que hay que prestarle atención a lo que ellos están diciendo y a las nuevas ideas que traen. Claro que sí. No están asociados a la política, en todo caso lo que hacen es buscándose problemas, porque ¿verdad? Con ciertos políticos que van a tratar de callar la voz, porque esto es así. Sí, todo así. Politizado, claro que sí. Sí. Con este asunto del COVID, una curiosidad, una empresa puede discriminar a una persona que llega pidiendo trabajo y que de repente dice, pero tráeme tus pruebas de salud, mira, ¿no? Tú tienes problemas de alta presión, estás muy gordito, no te puedo dar el trabajo porque te me puedes morir de un COVID, está en riesgo. Lo que pasa es que cualquier persona, o sea, el COVID ahora no es el virus guía para las personas que tienen condiciones preexistentes, ser excluidos, o sea, eso sería una fábula. No sería legal, obviamente. Claro. Simplemente tú te haces la prueba, estás negativo a COVID, ya está, eso es todo. Bien. Sí. ¿Y tú sabes a cuántos flaquitos le ha dado el COVID? Sí, no creo que por la obesidad te vayan a discriminar. Bueno, sería totalmente... Eso mismo, un discrimen. Claro. Y eso no es posible. Muchachos, ¿vieron el detalle de las mujeres que se están armando en las últimas 2 semanas? Cuéntame un poquito. No, yo no lo vi. ¿Qué pasó? Esto acaba de salir hace un ratito apenas. Dice que, por ejemplo, este es el lugar, no sé qué cosa es Codepola. Parece que donde uno va a pedir la
¿cómo se llama? La licencia de... Ok. Dice, hemos estado recibiendo unas 400 personas semanales en las últimas semanas. Desde que empezaron las noticias de los secuestros, hemos visto un incremento sustancial en las damas que acuden a Codepola para solicitar la aportación de armas. Antes era un 75% hombres y un 25% mujeres, pero ahora me atrevo a decir que atendemos mucho más mujeres que hombres. No obstante, el empresario señala que como la licencia de aportación no se otorga de manera inmediata, las mujeres terminan comprando armas no letales como mecanismo de defensa en lo que reciben su licencia. Este aseguró que ha sido tantas las clientas que se ha quedado sin inventario. Wow. Todo el inventario que teníamos de pepper spray ya se nos acabó porque se lo están llevando de 2 en 2. Las clientas compraban el suyo y se llevaban otro para alguna amiga o familiar. Los más vendidos fueron los que son en forma de llavero. Los teasers también se acabaron. Y así sucesivamente las navajas, cuchillas y todo este tipo de cosas se ha acabado, y esto me hace sentido, pues tengo una amiga en Facebook que está buscando unos chavitos vendiendo pepper spray y haciéndole unas moñitas en un llavero. Sí. Eso se ha quedado. Sí. Así es que, Juan, más mujeres armadas en las últimas 2 semanas. Claro. Mira, No es para menos con lo que se ha dicho a nivel de prensa, no es para menos, las chicas tienen que estar bien nerviosas. Mira, las siglas significan Codepola, Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico. Ahí está. Ok. Ahí lo tienes. Uh-huh. Bueno, pues, ahí está. Pero ¿y no habían dicho que esto no era real, que esto de los secuestros, como lo están diciendo, que toda la semana secuestran a alguien, que no era así, que no se alarmaran? ¿No habían dicho eso? Bueno, la policía. Pero como es una reacción ¿verdad? De las mujeres, especialmente, una reacción ante las noticias verdaderas o falsas. Sí. Ellas están corriendo a buscar sus pepper spray, sus armas de fuego. Yo creo que se unió los par de secuestros que hubo con las mujeres que no han aparecido. Y se ha juntado todo, como que han sido múltiples secuestros. O sea, se ha acreditado todas las desapariciones de mujeres como secuestros, cuando realmente como secuestro han sido par de ellas. La más reciente y la que terminó en una fatalidad fue la jovencita de Dorado. Sí, lamentablemente. Pero yo creo que se ha juntado con las otras que en otras circunstancias no han aparecido, y pues se juntó todo, se puso todo en una olla y da la impresión de que hay muchos secuestros. Parecidos a las muertes del COVID, que se las han atribuido casi todas al COVID y no ha sido así. Así es. Y hay mucha desinformación, ¿verdad? Y mucha información cruzada. Demasiada. Sí. Demasiada. Me llamó mucho la atención también que durante el fin de semana Cobo Santa Rosa la Comay haya sacado el ángulo de la relación que tenía Ada Torres Toro con Alexandra Lúgaro. Sí. Y que fue su directora de prensa, portavoz de prensa para las elecciones del 2016, con lo que pasó en el debate. Ese ángulo me llamó mucho la atención porque al parecer ella tener una agenda, pues coincidía que había una relación, ¿verdad?, de profesional, en aquel caso de asesoría, y que pudo haber incidido obviamente en lo que pasó esa noche, que ya pues todos conocemos de lo que pasó con el doctor César Vázquez. Por otro lado, algún estratega dentro de Mega TV tiene que haber pensado, tal vez, no sé si estoy pensando muy mal, pero alguno tiene que haber pensado, estaría bueno, ¿verdad?, que el lugar estuviera aquí, ya que está molesta con nosotros porque tenemos a la Comay al aire. Tal vez dice algo y en efecto. Y fue lo que pasó. No ahora creo que ha sido un ups. Claro, realmente el debate no fue del canal, finalmente con gente que está totalmente relacionada con esa esfera, fue tiempo vendido de la estación. Era una producción independiente. Era una producción totalmente independiente donde Ada era parte, ¿verdad?, socia de esa producción. Okay. Así que eso hace que el reclamo que ella hace en un momento dado, yo tengo toda la autoridad aquí de dirigir esto como mejor me parezca desde el punto de vista de la producción, de ser socia, pues en este sentido tenía toda la razón, lo que lo hace más comprometedor para ella su posición, porque daba la impresión de que era de la Asociación de Periodistas y del canal, el debate, no donde ella estaba directamente como productora y como socia de los auspiciadores y lo demás.
O sea que era una producción independiente. Totalmente independiente. Buscaron sus auspiciadores, sus cosas. Correcto. Y repartieron al final. Correcto. Okay, sí. okay. De ahí también puedo entender entonces el tiempo que le dan a Lugaro, donde no le interrumpen para dar la descarga que ella dio. ¿Verdad? Porque el canal vendió el tiempo. Así que en ese sentido, obviamente, no vendió el tiempo para que insultaran un programa del canal o pidieran la cabeza del programa de un canal, pero era un tiempo vendido ya que era difícil sacarlos del aire o algo parecido. Había un contrato de que ese tiempo se vendió. No, y también es mucho más difícil. Y es también difícil pensar, ¿verdad? Que digo, la lógica me dice que tal vez Ada podía imaginar que Lugaro podía hacer un disparo como ese. Claro. ¿Los demás candidatos lo sabían, que no era un debate del canal? Eso es una buena pregunta. Yo creo que al final, por eso no aparecieron, yo creo que lo averiguaron la relación de Ada con Alexandra Lugaro y sabían que iban a un matadero. Tenían que saberlo, obviamente, los dos. No, yo presumo que los que estaban allí tampoco lo sabían. A mí me llamó la atención la entrevista que ella le dio a Héctor Marcano, donde habla de la opinión que ella tiene de César previamente. Yo creo que la entrevista que ella le dio a Héctor Marcano, para el que no la ha visto la puede buscar, yo la vi en el programa que Marcano tiene precisamente en Mega TV. Ella habla de quién es César Vázquez desde el punto de vista de ella. Por lo tanto, en el momento del debate se te hace bien fácil entender por qué la tenía con César, porque la opinión que ella tiene de César es súper negativa. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a ser animador de un debate, ya tú estás prejuiciado con uno de los candidatos, obviamente va a afectar tu desempeño porque hay una animosidad en ti hacia ese candidato, por lo que representa, por cómo piensa de acuerdo a ella. Yo vi esa entrevista y me sorprendió de que ella haya sido tan abierta, tan explícita en la opinión que tiene de César, no por lo que pasó en el debate, previamente. Entonces, cuando ya tú tienes esa imagen hecha de una persona y pasa lo que pasó, tú dices, ups, 2 más 2 son 4. Había mucha animosidad en ella contra el doctor. Y esa actitud de los comunicadores y de la gente del mundo, que no tienen miedo en expresarse, ¿verdad? O sea, no tienen ningún... Correcto. Nos sigue enseñando de lo importante que es que cada vez nosotros, al lado de acá, tengamos la misma valentía de decir lo que pensamos. Sí. O sea, ella no tiene ningún problema. Correcto. Y acaparó la noticia, o sea, el asunto, ¿eh? Yo creo que desde unas semanas esto ha cambiado tanto y lo vamos a estar discutiendo en el tema de las 7:30, porque realmente ha habido un giro total de un sector de la población conservador que no se atrevía a hablar ni opinar y que ahora lo está haciendo en todos los foros y lo está haciendo de manera contundente en todos los foros. Y eso está cambiando la forma de la discusión. Cuando un conocido, que lo vamos a discutir a las 7:30, cuando un artista tan conocido como el que escribió lo que escribió y lo publica y que a la hora y pico lo tenga que borrar en su propia red social, tú estás diciendo aquí pasó algo. Sí. O sea, aquí pasó algo, porque sabemos que ese tipo de respuesta de forma organizada es imposible hacerla porque ocurre en lo espontáneo. Yo creo que ha habido un giro dramático en las últimas 5 semanas. Ha habido un giro dramático en la parte de las voces conservadoras y del pueblo más conservador y me dice que hay muchas cosas que están cambiando. Sí. Para bien. Para bien, obviamente. Sí. Sí, porque estamos en una democracia, el derecho a la libertad de expresión es de todos, no solamente de un sector. Y el sector conservador era el que estaba calladito, intimidado, y no se está empoderando y se está atreviendo a hablar. Y yo creo que eso hace una enorme diferencia y es buenísimo para el ambiente de discusión de ideas, ¿verdad? Diferir no es odiar y yo creo que era necesario que este sector del pueblo, importantísimo, mayoritario para mí, saliera a expresarse porque estábamos demasiado en silencio. Interesante todo lo que está pasando. Claro que sí. Yo Vamos no a creo discutir que los se deba detalles un poquito más adelante. Muchachos, yo no creo que se deba pasar factura sobre candidatos nuevos que no tienen nada que ver con lo que ha pasado anteriormente. Todo lo contrario, es gente digna de nuestro país que se levanta cada día a aportar a la sociedad y que quieren un Puerto Rico mejor y recibir una descarga y atropellos no me parece bien. Claro de que sí. ninguna parte, no estoy hablando específicamente de lo que ocurrió en el debate, me refiero en general. Oye, tienes un ciudadano que se está levantando, está dejando a un lado muchas cosas de su vida
por el bienestar de un país completo. Yo creo que todos merecemos un respeto. Venimos con más acerca de estos temas en Ruta Nueva Vida 97.7. Por ahí viene Don Seferino en breve y mucho más.